En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos. Cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos, buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros las buenas noticias y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mi vida fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de la justicia que el Señor el juez justo me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Timoteo, por favor, ven lo más pronto posible. Demas me abandonó porque amaba las cosas de esta vida y se fue a Tesalónica. Cretense se fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Trae a Marcos contigo cuando vengas porque me será de ayuda en mi ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo, en Troas. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Alejandro, el que trabaja del cobre, me ha hecho muchos males, pero el Señor le juzgará por lo que ha hecho. Cuídate de él, porque se ha opuesto firmemente a todo lo que dijimos. La primera vez que fui llevado ante el juez, nadie me acompañó. Todos me abandonaron, que no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas a fin de que yo pudiera predicar las buenas noticias en toda plenitud, para que todos los gentiles la oyeran, y Él me libró de una muerte segura. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes palabra para nosotros el día de hoy, Señor. Usa mi vida, mis labios. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y pedimos, Señor, que tú hables a nuestro corazón y que tú hagas lo que el hombre no puede hacer, edificar tu iglesia y los corazones y cada familia y cada persona sea edificada en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. Ah, Hay algo muy importante que quiero establecer, hermanos, es precisamente que la Biblia para nosotros es la autoridad de Dios para nuestra conducta y para nuestra fe. No son las tradiciones, no son otra cosa. Y es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto. El domingo pasado predicaba acerca del canon, que era importante. El canon, cómo fue formado el Nuevo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, que fueron escritos por los apóstoles, por las personas que estuvieron cerca de Jesús. Lo vieron hacer milagros, lo vieron sanando enfermos, lo vieron tener misericordia de los pecadores, lo vieron muriendo en la cruz y lo vieron resucitado. Pudieron palpar sus manos, pudieron comer con él, porque comieron, dice la palabra de Dios, y lo vieron cuando ascendió al cielo y cuando les dijo, me voy a ir, pero volveré por ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Entonces, el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles. ¿Están conmigo? Por eso tiene autoridad espiritual, porque fueron de primera mano. Y Pablo no fue uno de los apóstoles, fue perseguidor de la iglesia, pero se le apareció en el camino, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, se le apareció el Señor Jesucristo y le encargó el ministerio para que fuera a predicar a todo el mundo y predicar ante reyes, ante gobernantes. Y todos estos hermanos apóstoles y Pablo murieron como mártires por la verdad, por lo que ellos predicaron. Entonces, para nosotros la Biblia es autoridad.
espiritual. No puede ser modificada, no puede ser, bueno, modificada, traducida, sí, ¿verdad? Porque hay traducciones para, por ejemplo, esta traducción que leímos es de traducción del Nuevo Mundo, de Viviente, se llama traducción viviente, es una traducción actual para que ustedes la puedan entender, para que las nuevas generaciones la puedan entender, ¿verdad? Pero no cambia la esencia, no cambia, hermanos, lo que Dios dice en su palabra. Entonces, algo muy importante, hermanos, que tenemos que ver que la Biblia es la autoridad espiritual para nosotros, no son las tradiciones, porque hay iglesias donde tienen las tradiciones como si fuera lo máximo, ¿verdad? No, la Biblia es como un libro más. Y hay grupos que quieren cambiar la Biblia, que quieren modificar la Biblia, quieren, hermanos, cambiar versículos que digan, que aprueben sus pecados, que aprueben lo que ellos viven, porque no quieren ser cambiados por la palabra de Dios. Entonces, como no quieren ser cambiados por la palabra de Dios, entonces ellos quieren cambiar la palabra de Dios. Hay grupos, ¿verdad? Y hay países que quieren cambiar la palabra de Dios, pero es que no pueden cambiarla porque la palabra de Dios, hermanos, es la autoridad divina. Dice la Biblia que toda palabra fue inspirada por parte de Dios y se la dio a los hombres para que ellos la escribieran, pero es inspiración divina. Y dijimos también que el último libro del canon fue el Apocalipsis, escrito por precisamente Juan, el apóstol Juan. Él no murió como mártir, él fue desterrado a una isla, allá murió desterrado fuera, ¿verdad? Ahí en ese lugar. Y él escribió, Dios Jesucristo se le reveló y le dijo todo lo que iba a pasar en el futuro. Entonces ahí terminó el canon, ya no hay más revelación, ya nadie puede agregar otro libro que el libro de Enoc o otros libros que supuestamente pudiera aparecer un libro otra vez en Jerusalén, escrito en griego, escrito, hermanos, en el tiempo de los apóstoles, pero no es, mientras no sea un libro apostólico, no es inspirado por Dios, ya el canon se cerró, no puede ser agregado otro libro. Esta palabra es nuestra autoridad divina, hermanos. ¿Están conmigo? Es la guía, lo que Dios marca y señala como un pecado. Y sobre todo que somos salvos por gracia, no por nuestras obras, no por nuestros méritos. Ese es el mensaje del Evangelio. Nadie lo puede cambiar, ni por un sueño, ni por experiencias personales, ¿verdad? ¿Están conmigo? Eso lo predicamos el domingo pasado. Pero ahora Pablo le está hablando a Timoteo y le encarga algo muy importante. Dice, mira, te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos. Un día, hermanos, vamos a estar todos los que predicamos la palabra de Dios delante del trono de Dios para predecir y para como juez se nos va a juzgar si predicamos el mensaje y la doctrina del Señor. Ahí van a estar todos, nadie va a ver nadie más. Y hermanos, esto es para de alguna manera temer a lo que hacemos como ministros. Tenemos que predicar el mensaje de la verdad, de la doctrina del Evangelio, de la doctrina que dejó el Señor Jesucristo, de la doctrina apostólica, de la doctrina que dejaron los apóstoles. Es lo que tenemos que predicar como la verdad de Dios. ¿Están conmigo? Dice, delante de Dios que juzgará a los vivos y a los muertos. Te encarezco que prediques o te encargo, te ruego. ¿Qué le rogó Pablo a Timoteo? Que predicara la palabra de Dios. Que predicara la palabra de Dios. Eso es algo importante, hermanos, para nosotros. ¿Por qué? Porque ahora se está, hermanos, dice aquí la palabra de Dios, porque vendrán tiempos peligrosos en que la gente querrá escuchar la palabra de Dios y que esta gente, hermanos, teniendo comezón de oír, ¿qué van a hacer? Van a querer la enseñanza que les hable de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar, a lo que ellos quieren oír, no a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia nos habla, hermanos, de tantas verdades importantes, tantas cosas, hermanos, que son verdad para nosotros, pero que la gente, hermanos, lo cambia. Escuché hace tiempo, ¿verdad? Hay videos donde aquí cerca en Colorado, en las montañas, hay una iglesia nudista. No les voy a decir la dirección, hermanos. Pero la gente puede ir ahí como Dios la trajo al mundo. Y se basan supuestamente, ¿a qué? A la palabra, de verdad. Se basan a la palabra de Dios. Porque creó Dios a Adán y a Eva y así los estaban desnudos en el huerto y así es algo
puro y algo limpio delante de Dios. Y lo ponen como algo súper espiritual y como algo bíblico. Y la gente va porque lo quiere. No, y porque son sus deseos también. ¿Sí me estoy explicando? Que seremos engañados si no estamos predicando la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser engañados fácilmente. Pero la Biblia habla, hermanos, de que los sacerdotes, cuando en el antiguo pacto, ¿verdad?, ellos no subían por escaleras, tenían que subir por una rampa y tenían que usar calzoncillos y tenían que usar ropa sacerdotal para que su desnudez no fuera descubierta. Entonces agarran una media verdad y la cambian. Así es el diablo, ¿verdad? Y la Biblia dice en Deuteronomios al pueblo de Israel, dice: y no descubrirás la desnudez de tu hermana, la desnudez de tu madre, la desnudez de tu padre, no la descubrirás. Eso está en Deuteronomios. Pero ellos agarran una media verdad, porque la gente tiene comezón de oír cosas que son de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? El deseo de su carne, lo que su carne quiere escuchar, lo que su carne anhela escuchar. Hay mensajes que te hablan de la prosperidad, ¿verdad? Que dicen: no, pues dale al Señor y tú vas a ser prosperado 20,000 veces. Tú das 10,000, el Señor te va a dar $40,000. Y empiezan a hablar de este tipo de mensajes donde la gente lo cree porque es lo que la gente quiere oír. ¿Están conmigo? Pero la Biblia habla de la cruz. La Biblia habla de que nosotros tenemos que morir a nosotros mismos y que tenemos que derramar, hermanos, pagar el precio en nosotros de morir a nuestra carne. Dice: haced morir lo terrenal en vosotros, los deseos pecaminosos de vuestra carne, toda avaricia, toda idolatría, toda orgía, toda cosa de vuestra carne tenemos que hacerla morir en Cristo Jesús. Despojémonos. No está hablando, escúcheme bien, no estoy hablando de que la prosperidad sea mala, porque Dios puede bendecirnos y puede prosperarnos. Pero el asunto es cuando nosotros cambiamos una doctrina donde dice, hermanos, que tienes que hacer esto para que Dios te dé el doble o el triple. Entonces la gente va a la iglesia con otro sentido y da con otra motivación. ¿Sí me estoy explicando? ¿La motivación de qué? La motivación de recibir el doble o el triple, como un negocio. Y aquí no se trata de eso. Se trata de rendirnos a Dios. Se trata de conocer al Señor. Se trata de vivir para el Señor. Y cómo no, Dios, hermanos, bendice nuestra vida. Simplemente cuando dejas la droga, dejas el vicio, dejas el alcohol, el Señor, hermanos, cambia esas cosas en bendición para tu vida. Dijo un hombre, ¿verdad? El Señor cambió mi vida, los vicios en zapato para mis hijos, en comida para mi familia. Dios me ha bendecido. Hermano, ¿cómo no podemos dar un aplauso al Señor? Porque Dios en verdad nos ha bendecido. Pero el camino no es, hermanos, lo que queremos oír con nuestros oídos. Escúcheme bien, tenemos que sentar la base. La base es la palabra. Predica, le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra. Insta tiempo, versículo 2, si pueden ponerla por favor en la pantalla, versículo 2, insta tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermanos y amigos, es importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Usted va a ver cosas, hermanos, que lo van a sorprender. Yo vi hace un tiempo, ¿verdad? Estaba viendo la televisión, en la noticia, salió un grupo de hermanas que tenían un club donde se practicaba eso del tubo, ¿verdad? Porque el tubo cristiano, era de discotecas cristianas y todo eso, ¿verdad? Pero que el tubo cristiano era para que era más espiritual y que podían sentir la presencia de Dios. Puros engaños del enemigo, porque es lo que la gente quiere oír, porque son sus propias carnalidad y sus propios deseos. Están conmigo. Tenemos que predicar la sana doctrina. Tenemos que ser más bíblicos. Le decía al domingo pasado, tenemos que tomar la autoridad de Dios y ser bíblicos y tomar, hermanos, la palabra del Señor una vez más, porque es lo que nos va a fortalecer, es lo que nos va a alimentar, hermanos, en la vida de fe. Porque vienen muchas pruebas, están viniendo muchas pruebas al mundo, muchas situaciones que vamos a pasar en la vida, y tenemos que mantenernos firmes, hermanos. Ser personas, hermanos, victoriosas en medio de la prueba. Cuando uno ve la vida del apóstol Pablo, aquí Pablo, hermanos, está encarcelado. No está él en su casa ya, ¿verdad? De verano o en un hotel. No, está en la cárcel. Le está escribiendo a Timoteo desde la cárcel.
Y le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque fulano me ha abandonado. Y Cretenses amaba el mundo y se fue al mundo, ¿verdad? Y empieza a hablar, hermanos. Él está aquí, anciano, ya pasó su mayor parte de su vida predicando el evangelio, está anciano, está enfermo, está preso y está solo. Y usted puede decir, ¿cómo puede terminar un siervo de Dios así? Ahí está Pablo. Pero como Pablo no predicaba la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Él predicaba la doctrina de morir a uno mismo para servir al Señor. Y predicaba la doctrina de la gracia. ¿Están escuchando? Predicaba la doctrina de la gracia. Gracia es el amor inmerecido de Dios. Dios nos amó y somos salvos por gracia. No somos salvos por nuestras obras, por nuestros méritos, porque somos mejores que los demás, por nuestros esfuerzos humanos. Usted no puede salvarse, no podemos hacerlo nosotros. Jesucristo por eso descendió y murió, siendo Dios mismo, tomó nuestro lugar, para que nosotros, hermanos, a través de su sangre y a través de su sacrificio, pudiéramos ser salvos y pudiéramos ser perdonados. Y somos perdonados por gracia, somos nuevas criaturas, somos, hermanos, personas nacidas de nuevo en Cristo Jesús. Somos perdonados, todos los que estamos aquí. Pablo fue uno de ellos. Cuando uno ve la vida de Pablo, usted ve, fue un perseguidor de la iglesia. La iglesia estaba creciendo y Pablo, hermanos, en su celo era un religioso. Persiguió, vio cuando mataron a Esteban, un primer mártir de la iglesia se llamó Esteban. Y esta persona que estaba muriendo por Cristo dijo, veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que agarraron piedras y lo apedrearon y pusieron sus ropas a las pies de Saulo, que era Pablo. Entonces, hermanos, Pablo empezó a perseguir a la iglesia y a matar a los cristianos. Y entonces tomó cartas del concilio de los sacerdotes para ir a la ciudad, hermanos, de Damasco y matar y encarcelar a los cristianos. Y en el camino se le apareció el Señor Jesucristo y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que perseguía a la iglesia, pero perseguía a Cristo. Y cayó, hermanos, al suelo. Quedó ciego. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas al aguijón. Ahora me servirás, le dijo el Señor, llevarás mi evangelio a los gentiles y llevarás mi evangelio a los reyes y a los gobernantes, y yo te enseñaré cuánto es necesario sufrir por mi nombre. Pero ese hombre perseguidor, ese hombre que mató cristianos, hermanos, por la gracia de Dios perdonado, y esa gracia lo levantó y esa gracia lo perdonó, y por esa gracia él trabajó tanto por la obra de Dios. Hermanos, si servimos a Dios es por gracia, no es por obras. Ya no hacemos obras para ser salvos. Ahora hacemos algo por Dios, por amor. Porque Él nos amó tanto que dio todo por nosotros. Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y todo lo que hacemos lo hacemos por gracia, hermanos. Si hacemos algo en el ministerio, si servimos a Dios en la cocina, o hablando al prójimo, o llevando comida al prójimo, o haciendo algo, hermanos, a la comunidad, o sirviendo en la iglesia, es por gracia, porque el Señor me alcanzó. La Biblia dice en Efesios 2, del 8 al 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Eso no es de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando alguien hace obras, dice, no, pues yo hago obras, pues el que tiene más dinero puede hacer muchas más obras, ¿verdad? Y puede entonces alcanzar la salvación más fácil. Sería algo injusto. Mas sin embargo el Señor pagó el precio por todos nosotros. Y todo aquel que acepta a Cristo, hermanos, es una persona salva por la gracia de Dios y por la misericordia del Señor. El Señor dice, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Al que a mí viene, yo no lo echo fuera. El Señor, hermanos, somos salvos y somos perdonados. Y lo que más necesita este mundo es conocer la gracia de Cristo. Por eso le dice a Timoteo, predica, cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Hermano, porque el tiempo se acerca y la gente necesita escuchar de la salvación y ser perdonado de sus pecados. Porque, hermanos, si no predicamos esto, le espera una eternidad sin Dios. Por eso los niños necesitan ser salvos, hermanos. Usted necesita a sus hijos hablarles de la salvación y decirle a sus hijos de pequeños, mi hijo, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres ser salvo?
A mis hijos desde pequeños les dijimos, ¿quieren ser salvos? ¿Aceptan a Cristo en su corazón? Y hermanos, a veces con lágrimas en sus ojos, Dios tocaba sus vidas. Y yo quiero decirles, hermanos, que la gente lo que más necesita es la salvación de Cristo Jesús. Por gracia somos salvos. Pablo le dijo a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por tanto me espera la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pablo estaba peleando la batalla, hermano. ¿Cuál es la batalla? De ganar almas para Cristo, la batalla de la fe, la batalla, hermanos, ¿verdad? De la gracia de Dios, porque somos salvos por gracia, es lo importante. Entonces, hermanos, Pablo le estaba diciendo a Timoteo lo urgente que era predicar la palabra de Dios. Predica la palabra. Te encarezco, te encargo delante de Dios, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. ¿Cuánto fuimos salvos porque alguien nos llevó la palabra? Porque alguien insistió, porque alguien nos visitó, porque alguien no se desanimó, porque alguien a lo mejor hasta arrastrando o a veces hasta invitándonos un pozole al final. Dijo, no, ve a la iglesia, yo te invito al final un menudo. Y venimos y Dios nos alcanzó. No sé cuál sea el asunto, pero el asunto es: predica la palabra de Dios. Amén, hermanos. Estamos en un nuevo pacto, estamos en el pacto de la gracia. Y Pablo le está animando a Timoteo. ¿Sabe que hay personas, hermanos, que se cruzan en el camino y nos impactan? ¿Están conmigo? Cosas que aún nos impactan, nos cambian el rumbo de la vida. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿verdad? Predica la palabra. Mira, yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Estoy poniendo como un ejemplo. Yo estoy a punto de recibir la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le mandan. A lo mejor Timoteo se estaba desanimando. A lo mejor Timoteo, por las luchas, por las pruebas, porque Pablo estaba encarcelado, porque a lo mejor tantas cosas que venían a su mente, pero Pablo lo está animando. Recuerdo, hermanos, una vez yo estaba un poco desanimado en el ministerio. Y mi padre insistía, decía, Raúl, tú tienes que meterte a la marina y estudiar una carrera ahí en la armada. Y estábamos, hermanos, viviendo nosotros en Nayarit, y ya había nacido mi primer hijo, y estaba pensando en la carga de la familia y todo esto. Entonces fui, hermanos, allá a San Blas, Nayarit, en la mano de Nayarit, ¿verdad? San Blas, ahí está la base naval. Me inscribí y ¿qué creen? Que me aceptaron. Preséntese el lunes. Mi esposa orando y rogando, Señor, tú me diste un pastor, no me diste un soldado. Señor, tú me diste un pastor, no me diste un soldado. Y me fui a la plaza a esperar el autobús de regreso. Y estando en la plaza empecé a ver que los soldados marcharon y salieron ahí marchando todos los marinos, y de repente se paran y le dice el capitán que los iba guiando, tú. Y ya llegaron dos muchachos ahí corriendo con él, y de repente salen corriendo y agarran a uno a patadas. Y me quedé pensando, ¿y qué tal si me hubieran dicho a mí? Y yo qué iba a decir, pues me puede acompañar allá. Hay cosas que no son de uno, hermanos. Hay cosas que se cruzan en el camino para hacerte ver que no son tuyas, que no te pertenecen, que no es tu vida, que no es tu estilo de vivir, que no es, llega una persona a tu vida y te cambia la vida para bien o para mal, pero te hace ver las cosas, a lo mejor es para bien, y dices, bueno, pues esta persona que llegó a mi vida, yo la acepto para vivir toda mi vida con él, con ella. ¿Sí me estoy explicando? Pero lo importante es que hay cosas que tienes que decidir en tu vida y decir, esto no es para mí. Recuerdo también, hermanos, cuando comencé en el ministerio, tenía 17 años, disculpen que les diga esto, ¿verdad? 17 años, nuestro primer pastorado fue a los 20 años, ahí pastoreamos en Anáhuac, Chihuahua. Nuestro Señor nos permitió levantar una obra, 21 años, estábamos ahí pastoreando, hermanos, gente se convertía, maestros, ingenieros, personas, y era algo sorprendente porque Dios es el que hace la obra.
No lo hacemos nosotros. Por eso Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, porque la palabra tiene efecto, hermanos. La palabra hace la obra. La palabra transforma la vida. La palabra cambia las familias, cambia los corazones. Y empezamos a ver milagros. Pero yo cuando era un joven, hermanos, me fui al instituto bíblico pensando, porque yo estaba estudiando la preparatoria y me decían que la preparatoria en aquellos años, ¿verdad?, era comunista. Y decían que las iglesias eran el opio del pueblo, que las iglesias envenenaban la mente de la gente, las adormecían para que no tuvieran conciencia, para que no se rebelaran contra el gobierno, y que las iglesias eran malas. Entonces dije, voy a ver si es cierto. Y cuando fui al instituto, hermanos, estaba ahí viendo a las personas, y yo pensé que iba a encontrar, hermanos, personas con alas, ¿verdad? Cristianos que tuvieran alitas y todos eran buenos hermanos. Pues unos venían de las pandillas, otros venían de las drogas. Recuerdo una vez estaba un muchacho ahí sentado y le dijo al otro, asesino, le dijo, y que lo pisa como una cucaracha. Le dijo, tú no me vas a decir nada. Padre, se armaban ahí los pleitos. Dije, ¿dónde me vine a meter? Sin embargo, Dios, hermanos, comprendí algo, que todos estábamos ahí por gracia. Nadie merecía estar ahí, solamente la gracia de Dios que nos ha perdonado. No somos por más santos y por más buenos, sino la gracia y la misericordia del Dios nos ha levantado. Y somos lo que somos por la gracia del Señor, porque Él nos amó y Él nos perdonó. Cuando estaba ahí, hermanos, en esa situación, otra persona que se cruzó en mi camino para bien, una persona chaparrita, el director del instituto bíblico, una persona que no tenía mucha preparación académica, pero que él, hermano, se fundó la escuela bíblica y él enseñaba y él era maestro, pero lo que más impactaba de él era su espíritu, era su amor por Dios, era la gracia de Dios, que era un hombre usado por Dios. Y yo recuerdo que estaba ahí, él no se dio cuenta que yo estaba en el dormitorio nada más era una galera grande con camas así en un lado. Yo estaba acostado ahí y él entró con sus manos levantadas, hablando en lenguas por todos los jóvenes. Y siempre que lo veías alegre, con un martillo en la mano. Y decía, orando, orando, hijo, y con el mazo dando. Por eso aquí no nos paramos, hermanos, para hacer algo por Dios. Siempre estamos haciendo algo por Dios. Porque recuerdo a aquella persona que me decía, orando, orando, y con el mazo dando. Y luego pasaba alguien. No es malo prepararse, pero el hermano ya era grande. Dice, hermano Herrera, vamos a ir a superarnos al instituto fulano de tal. No, mi hijo, hace más una hormiga andando que un buey echado. Es una persona que aunque sabía poquito, pero andaba camine, camine, camine. Aunque una persona que sabía mucho a lo mejor, pero que estaba echado nomás. Dijo, no te preocupes, mi hijo, hace más una hormiga andando que un buey echado. Luego le decían al hermano Herrera, porque no tenía tanta preparación y sus mensajes como que estaban a veces poquito chuecos, ¿verdad? Pero, oiga, hermano Herrera, ¿y usted predica todo chueco? Pues sí, pero las almas están derechas, dijo. Todos caminan derechito. Hermano, predica la palabra. Estamos aquí por gracia. Estamos aquí por gracia. Y sabe una cosa, que usted sea de influencia para otros. Que vean su consagración, que vean su dedicación, que vean su amor por la obra, su amor por la palabra. Pero algo que sostenía Pablo, hermanos, era la palabra, era la presencia de Cristo real y verdadera en su vida. Que no era una religión, que no era una tradición, sino era una comunión viva. Cristo vive, hermanos, y cuando oramos con Él podemos tener una intimidad con Él. Él nos enseña a crecer, Él nos enseña a perdonar, Él nos enseña, hermanos, a perdonarnos hasta nosotros mismos. Pero hay gente que se cruza en el camino, y que usted sea uno de los que se cruza en el camino de otros y que su vida sea de influencia. Cómo me da gusto ese hermanito que no sabía mucho. Hermano, yo me acuerdo mucho de mis maestros de escuela dominical, porque eran hermanos sencillos, ¿verdad? Hermano Octavio y hermano Otoño eran hermanos que estaban ahí en la iglesia. Hermano, pero usted los miraba, esos hermanos, bien humildes,
y llevaban la palabra de Dios, iban a predicar. Recuerden, había misiones, ¿no? En aquellos años había misiones y la gente iba a las misiones. Y el hermano Toño, y vente Raúl, vamos para acá. Y jalándome como joven, hermano, ¿sabe qué? Tenemos que influir en nuestros jóvenes. Predica la palabra, predica la palabra. Yo estoy a punto de ser sacrificado, a punto de morir decapitado. Pero me espera la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Sigue adelante, Timoteo. Y luego le dice, ven, procura pronto venir a verme, porque me han abandonado. Hermano, no sabemos cómo vamos a terminar. Pablo estaba aquí, mire, enfermo, anciano. Ya habían pasado los mejores años de su vida predicando, solo, hermanos, abandonado por la iglesia, tantas iglesias que él fundó y predicó. Dice, y ustedes recuerdan lo que leímos ahorita, ninguno estuvo a mi lado. En esta situación que estamos viviendo ahorita del COVID y todo eso, hermano, no sabemos cómo vamos a terminar. Yo he visto amigos míos, pastores que han fallecido y que nada más los entregan una cajita de cenizas, y que nada más su familia puede ir al funeral, y nada más 10 personas pueden ir al funeral, y toda su congregación no puede ir a ese funeral. Yo le digo al Señor, Señor, gracias, porque si estamos aquí es por tu misericordia. Si estamos vivos es porque no se ha terminado el tiempo y tú tienes un plan para mi vida todavía, de poder influir en otras personas y de poder predicar tu palabra. Si algo me está comprometiendo Dios, es a predicarles la palabra, hermanos. Es a predicarles la palabra de Dios. Dice aquí el Señor, predica la palabra delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. No tenemos tiempo que perder. Tenemos que predicar la verdad, porque es lo único que nos va a sostener. Pablo no predicaba, hermanos, engaño, no predicaba, hermanos, para beneficio propio, no predicaba con sutileza para su propio beneficio o cosas así. Él predicaba la verdad y él dijo aquí en su palabra, todos me han abandonado. ¿Dónde estaban los que estaban con él? Sí, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hermano, no estamos solos, el Señor está con nosotros. Iglesia Nueva Esperanza, el Señor está con nosotros. Y no importa en qué situación vas a estar, no importa dónde vas a terminar, pero yo te digo algo, no basta estar solo. Él dijo, yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días voy a estar ahí. Ahí en ese hospital, ahí en cualquier situación, no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Pablo dijo con toda seguridad, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Wow, Señor, gracias. Cómo necesitamos sostenernos en la palabra. Cómo necesitamos crecer, hermano, madurar en la palabra de Dios. La verdad, la verdadera enseñanza, la cruz de Cristo, porque algunos son enemigos de la cruz de Cristo. Rechazan las pruebas, rechazan las circunstancias que vienen a su vida, lo ven como una situación, hermanos, que no merecen, como si fuéramos merecedores. Hermano, lo único que merecemos como pecadores que íbamos rumbo a una condenación, pero el Señor por gracia nos ha alcanzado y somos salvos por su misericordia. Por su misericordia. Y por eso podemos predicar la palabra de Dios. Pablo, hermanos, era una persona que no tenía autocompasión. No se sentía, hermanos, miserable. Hay hermanos, personas que no, es que yo nomás sufro y yo nomás paso esto. Y, ¿verdad? Autoconmiseración. Pablo no. Usted lo ve aquí, hermanos, en sus últimos momentos, solo, abandonado, como sea, dirigiendo la iglesia. Con firmeza, con actitud, le dijo aquí a Timoteo, ¿verdad? Dice, ven pronto a verme y tráete a Marcos para que me ayude en el ministerio. Wow. No saben, no, tráete unos, ¿verdad? Llorando ahí, no, tráete porque me va a ser útil para la obra. Y es más, tengo frío, tráete el capote que se me olvidó. Hasta yo creo que todos los pastores son olvidadizos. Porque tráete el capote, lo dejé en la casa de fulano. Tengo frío, ya viene el invierno, ¿verdad? Tráete el capote y luego trae mis libros. Siempre se estaba preparando Pablo. Y tráeme los pergaminos.
Tráeme los pergaminos, eran los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y todos los escritos de la Biblia. Tráeme los libros y tráeme, o sea, estaba preparándose, no tenía autoconmiseración. Hay gente, por eso le dijo Pablo, cumple tu ministerio, porque hay gente que se desanima, hermanos, en la obra de Dios. Hay gente que deja el ministerio, que deja la obra, hermanos, que se desalienta y deja de seguir adelante con ese entusiasmo, con esas ganas, pero es tiempo de levantarse, hermanos. Porque seremos recompensados y seremos juzgados conforme a lo que hayamos hecho para el Señor. No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero nuestras obras serán recompensadas cuando estaremos. Por eso dijo, me espera la corona de justicia que Dios ha prometido a los que le aman. Y podemos estar años, hermanos, a lo mejor. Recuerdo a mi esposa en la iglesia nada más, hermano. Yo decía en una ocasión, no quiero ofenderles y no trato de hacer eso. Pero la iglesia no es un museo donde valen las cosas por su antigüedad. Que digas, no, yo aquí en la iglesia tengo como 30 años. ¿Y de qué sirve? No está haciendo algo. No es museo, hermanos. Aquí se trata de hacer algo por Dios, de servir al Señor, porque somos perdonados por gracia. ¿Están conmigo? Y tenemos que levantarnos. Pablo tenía esa actitud, ese liderazgo, hermanos. Tenemos que no sentir autocompasión ni autoconmiseración de nosotros. Eso lo ven nuestros hijos. Cuando nos sentamos a la mesa a lo mejor y estamos remumullando envidias o cosas que pasan en nuestra vida, ¿de qué sirve, hermanos? Cuando nosotros nos ven con fe, nos ven con entusiasmo. Digo que alguien que me sorprendió mucho, hermanos. Hay personas aquí en la iglesia que han tomado una actitud poderosa, fuerte, hermanos, que en sus pruebas nosotros los hemos visto, que familias que hemos visto levantarse, hermanos, en medio de la prueba. Eso nos anima tanto, hermanos. Eso nos fortalece. Ustedes son un pilar en la iglesia, son una fortaleza en la iglesia, hermanos, que son un ejemplo digno de seguir, hermanos. Así es lo que Dios quiere, Pablo, ¿verdad? Levantar gente así. Mi suegra me sorprendía mucho, hermanos, porque falleció su esposo, fallecieron sus hijos en accidentes, en pruebas. Y miraba a la hermana Elodia, hermanos, con dolor cuando pasaba esto, pero después se levantaba con tanta fuerza, hermanos. Usted la miraba orando por la gente, la miraba evangelizando a la gente con tanta pasión. Recuerdo una vez, hermanos, ahí donde estábamos en la iglesia, en la casa, hizo pasteles, hizo unos pies y se fue a repartir los pies a los vecinos. Y no sabía inglés. Sin inglés, nomás tocaba la puerta, les daba el pie y luego decía, allá pastores, allá pastores. Y un día me llegó una troca, llegó una camioneta y se baja mi suegra, que se había perdido, no hallaba la casa. Pero ¿sabe qué? Cumplió su ministerio hasta el final. Dijo Pablo a Timoteo, cumple tu ministerio. No hay tiempo que perder. Este mundo necesita el evangelio. Y no importa las pruebas y las cosas que pasen, no estaremos solos. Dice, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. El Señor no nos va a dejar, hermanos. ¿Cuánto lo creen? Es tiempo de levantarnos. Levántese, póngase de pie. Vamos a decirle al Señor, predica la palabra. Esta palabra es urgente para mí, hermanos. Por eso he predicado estas veces. Estamos sentando autoridad espiritual en la palabra de Dios, hermanos. Es urgente que sea un mensaje bíblico, que sea una enseñanza sana, que sea una enseñanza, hermanos, que sostenga a la gente en medio de sus pruebas. Porque la gente que se le predica prosperidad y bendición, cuando pasa la prueba, cuando pasan las cosas, se sienten decepcionados porque Dios no les dio el carro que querían, porque Dios no les dio la casa que querían, porque Dios no les dio las cosas que querían. Hermanos, no es eso. El Señor no murió en la cruz para darte mejor casa que otro. No murió en la cruz para darte el mejor carro que otro. Él murió para salvarnos y murió para darnos vida, y vida en abundancia y vida eterna, hermanos.
El Señor es lo que quiere que hagamos, hermanos. Y por todas esas cosas, hermanos, hay cosas que están cayendo y gente se está decepcionando porque no se ha predicado la verdad. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra. Gracias, mijo. Predica la palabra de Dios. Aleluya. Oh Señor, levanta tus manos. Gracias, hermanos. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de influir en otros. Es tiempo de tomar su palabra. Oh mi Dios, gracias. Gracias, poderoso Señor, por habernos alcanzado. Porque nosotros estábamos perdidos y sin esperanza, pero alguien nos predicó la palabra. Alguien tocó mi puerta. Alguien insistió en buscarme. Alguien me esperó hasta poder alcanzarme. Oh Señor, enséñanos a influir en otros. Oh Señor, gracias porque hay gente que se cruza en nuestro camino, que influye en nuestra vida, que nos apasiona de ti, Señor. Oh mi Dios, levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, hermano, levanta tus manos. Aquí está el Señor llenando nuestra vida. Aquí está el Señor llenando nuestros corazones. Oh mi Dios.